Génesis 1:1. ¿Ya estamos ahí? Ok. Leemos todos juntos. En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Hasta ahí. ¿Qué es lo que vemos en este capítulo? En el Génesis 1:1, que nos relata que fue Dios quien creó los cielos y la tierra, que fue Él quien creó a todo ser viviente. Si hubiéramos continuado leyendo, vemos que Él crea las aves, crea las bestias, etcétera, etcétera, y es Dios de quien procede el universo y la vida. Es Dios quien bendice a los seres vivos, es Dios quien crea los astros, es Dios quien da el orden y dice: sea la luz, y fue la luz. Es Dios quien llamó a las aguas mares, y a lo seco tierra. Y si continuamos leyendo, vemos que Dios crea al hombre y a la mujer. Y también, si ponemos atención, vemos que se menciona, quien relata este capítulo de la Biblia, que Dios menciona alrededor de 6 veces en el versículo 10, 12, 18, 21 y 25 y 35, que ve Dios que lo que crea era bueno. ¿Y qué nos da a entender esto? Que Dios muestra el beneplácito de la creación y que Dios bendice la creación que hizo. Si vemos del capítulo del 3 al 5, Dios dice: sea la luz. Si vemos del capítulo 6 al 8, Dios dice: haya expansión. Si vemos del capítulo del 9 al 12, Dios llama que crea los mares y las aguas. Posteriormente, si seguimos leyendo, del 1 al 25 vemos que Dios crea todo lo que hoy conocemos por medio de dar órdenes. Simplemente con el hecho de decir la palabra se hace la creación. Pero si leemos en el capítulo 26 y 27 de Génesis 1, capítulo 1, versículo 25 y 27. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. ¿Qué vemos aquí? Que ya no se da una orden para hacer una creación, sino que Dios mismo se habla a sí mismo y dice: hagamos. Le habla a la Trinidad y se proponen crear a un ser que somos nosotros, los seres humanos. Y es Dios Elohim, Dios creador, quien habla aquí y nos crea como un ser triuno. Es específicamente el Hijo y el Padre quien se unen para crearnos y no dan una orden. Y les abro esta pregunta que dice: ¿qué hay de especial en el hombre? ¿Veas a la siguiente? Bueno, vamos a 1 Tesalonicenses 5:23. Leemos: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Dios nos crea y
diferente a toda la demás creación, animales o seres vivos, nos crea con un cuerpo, con un alma y con un espíritu, y esto está avalado en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué otras características espirituales Dios nos ha dado diferente a cualquier otra criatura viva que haya en la tierra? ¿Qué más? ¿Qué más? Amén. Bueno, y vemos que Dios hace o pone algo especial en nosotros. La siguiente. Y en el lado natural también tenemos cosas especiales que nos diferencian de la demás creación. Nosotros como seres humanos, nuestro nombre científico es Homo sapiens sapiens. ¿Qué significa? Homo proviene de hombre y sapiens proviene de sabio. Y tenemos sapiens sapiens, somos doblemente sabios respecto a cualquier otra criatura que haya en la tierra. Pero además de esto, ¿cuáles son las características que tiene el ser humano en el ámbito natural respecto a cualquier otra criatura? Es lo que mencionó el hermano Víctor. Una de ellas es la capacidad para formular, solucionar y responder. ¿Qué es esto? Dale. Es la capacidad de raciocinio. ¿Qué otra característica es de las más importantes? Les pregunto, el lenguaje, sí. El lenguaje, que es la capacidad de crear un lenguaje no simbólico y signos comunicables. Esto da un lenguaje tanto verbal como no verbal. Pero yo les pregunto, además de esto, ¿de qué está conformado el hombre? No, naturalmente. Somos un organismo, y si nos vamos de lo más grande a lo más pequeño, vemos que los organismos pues hay diferentes teorías y pues dicen que antes la Tierra estaba en otras condiciones y hubo cierta presión que orilló a la creación de aminoácidos, de proteínas, y así comenzaron a evolucionar los seres vivos. O incluso hay una teoría que dice que vinieron la materia de los seres vivos del espacio. O sea, simplemente aún no se puede explicar. Sí. Bueno, ¿de qué está conformado el ser humano? Si nos vamos de lo más grande, somos un organismo, y si partimos a lo más pequeño, estamos conformados por sistemas. ¿A qué me refiero con sistemas? Sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema intertegumentario, etc. Y estos sistemas tienen un conjunto de órganos, como por ejemplo el sistema digestivo tiene el estómago, el sistema circulatorio tiene el corazón. ¿Y de qué están conformados los órganos? Están conformados por una serie de tejidos, y estos tejidos están conformados por células. Aquí es donde quiero hacer énfasis. ¿Qué es la célula? ¿Alguno de ustedes me puede decir? Bueno, la célula es la unidad morfológica y más fundamental de toda la vida. Así como de la materia, el átomo es lo más pequeño, la célula es lo más pequeño para la vida. Incluso una célula se puede considerar como un ser vivo. Vemos a las bacterias, son unicelulares y son autosuficientes con una sola célula como para mantenerse y reproducirse, etc. Pero lo interesante aquí es que ¿qué es lo que está en la célula que nos da las instrucciones para la conformación de nuestro cuerpo? ¿O qué es lo que está en la célula que dice que nuestros ojos estén en esta posición y no nos hayan salido en los brazos, o no nos hayan salido o los pies en la cabeza? O, ¿dónde está esa información? Sí, en el ADN, en el núcleo de la célula o en la mitocondria.
Bueno, ¿qué es el ADN? Bueno, pues el ADN contiene el código que da la estructura y la función a todos los seres vivos. Yo les presento aquí un diagrama del ADN. Este es el ADN, este es el ARN, y el ADN es una molécula de doble cadena. Está conformada estas cadenas por grupos de azúcar y grupos fosfato. Asimismo, a estas cadenas en la azúcar están unidas una serie de bases nitrogenadas y encontramos que en el ADN tenemos una serie de 4 bases nitrogenadas, que es la citosina, guanina, adenina y timina. El ADN da la instrucción para la formación de proteínas y asimismo da la instrucción para que se cree el ARN. El ARN sale del ADN. El nombre es ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. Pero ¿cuál es la diferencia tanto del ADN como del ARN? Bueno, el ARN, una de las diferencias principales es la diferencia en el azúcar, pero presenta una base diferente. Aquí vemos citosina, guanina, adenina, timina, pero acá vemos uracilo. Es la única que cambia. Entonces, en total, podemos decir que presentamos 5 tipos de bases diferentes. Entonces, yo les quiero mostrar qué es en esta conformación de bases y en esta combinación de las mismas, donde está el secreto mejor guardado, donde Dios nos habla, donde Dios nos muestra que Él existe y que no fuimos creados por evolución, que no fuimos creados por casualidad, sino que fuimos creados por el nombre de Jesús. Si lo vemos, la molécula de ADN es uno de los descubrimientos más importantes que ha habido en la humanidad y Dios puso el nombre de Jesús en la molécula y nos marcó. Eso es algo que a mí me llenó, que me impactó y dije, wow, Dios sí existe, Dios me creó, yo no soy casualidad, a mí no me creó, yo no provengo del mono. Dios es mi creador, yo creo, porque muchas veces podemos decir, Dios es mi padre, Dios es mi amigo, Dios es mi hermano, pero muy pocas veces lo vemos como creador. Y yo aquí me reafirmé y creí que realmente Dios es mi creador y que no vengo de ninguna otra cosa. Entonces, lo que vemos aquí es que hay una letra para cada base nitrogenada. Y algunos datos que le quiero decir es que en el núcleo estamos marcados por el nombre de Jesús. El nombre más importante, el nombre que sobre todo nombre lo traemos en nosotros. Está marcado y nos sustenta. Pero algo más impresionante es que la combinación de estas letras es lo que nos dice cómo somos nosotros. Si combinamos todas estas letras, todas estas bases, es lo que dan las instrucciones para nuestra estructura física. El nombre de Jesús es lo que dice cómo eres, si vas a ser alto, si vas a ser más chaparro, si vas a ser blanco, si vas a ser moreno. El nombre de Jesús es el que da las instrucciones, por lo tanto, tienes que agradecer por cómo eres, por cómo fuiste creado, tienes que tener y mostrar gratitud. Jesús también fue el regalo que nos dio el Padre y es increíble que nosotros estemos marcados por este nombre. Aquí les muestro un ejemplo. De todas las bases, esta es una combinación y solamente esta es la combinación para codificar a la insulina. Si esta nada más es la combinación para codificar la insulina, no se imaginan todo el mar de letras y combinaciones que somos como para crear a un ser tan complejo como lo es un humano. Si simplemente este es un fragmento para crear lo que se produce en el órgano del páncreas, pues no me quiero imaginar toda la combinación y todo lo que es para crearnos a nosotros. Bueno, aquí les muestro unos datos interesantes y es que este es un cariotipo, es un mapa de cromosomas. ¿Y qué son los cromosomas? Bueno, son una serie de fragmentos que tienen el ADN muy compactado cuando se va a reproducir la célula. Lo que vemos aquí es que todos los cromosomas que hay contienen una serie de 2 brazos.
Estos brazos provienen del padre y de la madre. El óvulo tenía la mitad de la información y el espermatozoide tenía la mitad de la información, por lo tanto cada brazo corresponde tanto al padre como a la madre de cada uno. Pero esto no quiere decir que por haber adquirido la información del padre y la información de la madre vamos a tener la misma información que ellos. Cada ser vivo tiene una variante. Cuando fue formado se le llama mutaciones, pero estas variantes son los que nos hacen únicos, y a mí me asombra que Dios, creador del cielo, la tierra y el universo, se haya tomado el tiempo, se haya tomado la delicadeza en poner cómo iba a ir cada base. Yo sé que Dios se tomó el tiempo, y vamos al Salmo 139, del 13 al 16. Y leemos: porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar alguna de ellas. Esto es a lo que me refiero, que en el libro, que aquí dice que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar alguna de ellas, es decir, que fuimos formados como Dios lo tenía planeado, no faltó nada, se puso exactamente todo donde tenía que ir. Es una combinación perfecta, somos una manifestación perfecta del nombre de Jesús. Y aquí es donde yo me aferro a lo que el hermano dice, el hermano pastor, que Dios no juega los dados. No somos casualidad, no es que haya sido un error, sino que somos planeados, y somos planeados por Dios mismo. Dale a la siguiente. Bueno, pero esto también va más allá. Como les mencioné antes, les enseñé un cariotipo. ¿Qué era el cariotipo? Un mapa de los cromosomas. Y cada ser vivo tiene en sus cromosomas un par de cromosomas sexuales. Los demás son autosómicos. ¿Qué me refiero con autosómicos? Que no dan la información para crear o darle la sexualidad a cada ser vivo. Y esto me impresiona porque hay personas, como mi maestra, que dudan de lo que son, que dudan si realmente fue correcto de que hayan nacido en cuerpo de mujer o hayan nacido en cuerpo de hombre, que dice: yo soy mujer pero me siento hombre. No, lo que Dios nos muestra es que puso en nuestra información nuestra identidad. Dios nos da una identidad desde el ADN, y eso me llena, porque es como predicaba el hermano pastor, y dice: tú eres Ish o tú eres Isha. Tú eres Ish, eres hombre, eres fuego, eres guerra, tú tienes que pelear. Y esto viene determinado desde el ADN y lo vemos en el ámbito natural. Tal vez sabemos mucho del ámbito espiritual, pero aquí yo les estoy mostrando evidencias en el ámbito natural. Dios no se equivoca, tú eres hombre, tú eres mujer, y tienes que aferrarte a tu identidad y tienes que defenderla. Pero pues esta no es la única información que encontré, sino que también un dato interesante que encontré es que el ADN está estructurado y está sostenido por una serie de puentes de sulfuro. Estos puentes se hallan intercalados y se ponen después de una serie de número de bases. Lo que les quiero mostrar es que cada 10 bases, cada 5 bases, cada 6 y cada 5 hay un puente de sulfuro. Y en el hebreo las letras tienen un número. Y si nos ponemos a buscar cada número y letra que hace referencia, se crea el nombre de Yud, Hei, Bau, Hei.
Eso quiere decir que en nuestro organismo estamos marcados por el nombre de Jehová, tanto por el nombre de Jesús. Y aquí es la unión del nombre, el nombre piramidal. Es real que Dios nos creó, que fue el Padre, que fue el Hijo, porque nos marcaron. Dios marca su propia creación. Porque es tan fácil clonar a un organismo, porque es tan fácil o tan difícil, clonar un organismo vivo. O sea, se puede lograr, pero hay dificultades, porque Dios marcó su propia creación. Es creación de Dios, es propiedad de Dios, por eso hay tantas dificultades. Y les quiero dejar, ya voy a terminar, con la siguiente información. No, por eso es más difícil clonar un ser vivo. No, ser vivo en general. Es fácil tal vez crear versiones sintéticas de la materia, pero cuando se han intentado clonar seres vivos, como por ejemplo la oveja Dolly, murió por dificultades y no se pudo desarrollar. Bueno, les dejo con esta información que dice: se calcula que el cuerpo de un hombre adulto está formado aproximadamente por unos 100 trillones de células somáticas. Mínimamente estamos formados por esta cantidad de células, que quiere decir que mínimamente estamos marcados por el nombre de Jesús, por el nombre de Jehová, 100 trillones de veces. Y nosotros tenemos que agradecer, tenemos que levantar el nombre. Y aquí también entendí por qué Jesús murió por nosotros. Yo no entendía por qué Jesús vino a morir por nosotros. Si Él es el creador, fácilmente pudo haber creado pues a otros seres, pero ahora entiendo que se trataba de su nombre, que vino a rescatar una parte de su nombre, que vino a pelear por una parte de su nombre, y ese nombre lo tenemos en nosotros. Somos especiales, somos una manifestación perfecta del nombre. Espero y quiero que se lo crean, somos especiales para Dios, porque Él se tomó el tiempo de crearnos. Y con esto yo termino y les doy gracias por su tiempo y por su atención. Gracias a Dios por la palabra. ¿Podemos orar por ella? Y que el Señor siga usando todo lo que ella está aprendiendo. Amado Padre Dios, te damos gracias por qué maravilloso es poder oírlo de alguien que lo ha estudiado, ¿verdad? Hace unos días en el curso que estamos tomando ahí en FIEDNET, el Instituto Teológico, ¿verdad? Decía algo, a veces la persona que repite algo no tiene la autoridad como la autoridad que tiene aquel que ha tenido la experiencia, ¿verdad? Y cuántas veces nosotros hemos oído del ADN y hemos escuchado, ¿verdad? Pero escucharlo de alguien que lo ha estudiado, alguien que lo ha visto, y como dijo ella misma, ¿verdad? Que alguien que en un momento dado, por toda la evidencia o el conocimiento que manejan, ¿verdad? Puede crear duda, pero puede descubrir en la palabra de Dios. O sea, eso es el respaldo, ¿verdad? Es el respaldo de Dios. Y qué maravilloso es. Dice la palabra, lo hemos oído. Vamos a la palabra de Dios, a Efesios 2:10. Solamente no me voy a alargar más, ¿verdad? Pero para que podamos, como dijo Zaira, creerlo, tenemos que creérnoslo, ¿verdad? Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Hay cosas que en nuestra vida momentáneamente, ¿verdad? No tenemos evidencia, momentáneamente no tenemos la experiencia, pero simplemente porque es la palabra de Dios, es verdad. Amén. Es verdad. Entonces la palabra de Dios aquí en Efesios 2:10 nos dice: ¿lo tienen? Vamos a leer, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas, porque somos hechura suya. Amén. Entonces, con lo que nos dice Zaira, hermanos, no es maravilloso poder saber en esta mañana, entender que cada uno de nosotros hemos sido planeados,
¿verdad? Como dijo ella, cada una de nuestras características, de nuestros rasgos, Dios los planeó. Fue Jesús el que codificó y el que dijo cómo íbamos a hacer. Amén. Y saber que somos únicos, irrepetibles, ¿verdad? Aunque somos de un mismo creador, ¿verdad? Pero somos únicos, irrepetibles. Y tenemos una misión y tenemos un propósito que cumplir aquí. Nacimos primeramente en el corazón de Dios. Amén. Y fuimos planeados por Él. Entonces tenemos que creerlo y tenemos que vivir de acuerdo a eso. Amén. El saber en esta mañana, ¿verdad? Es que debemos entender que su nombre está en nosotros, que el Señor está luchando por nosotros, está luchando por recuperar ese nombre, pero no es solamente el nombre, eres tú como persona. Ese nombre lo puso ahí. Ese nombre lo puso ahí, pero le interesas como persona. Porque al poner su nombre, ¿verdad? Nos hizo especiales. Pero pensó en nosotros como persona, con cada una de nuestras características, con cada uno de nuestros rasgos. Y Él, hermanos, quiere recuperar esa porción de su nombre, sí, pero también quiere cumplir y hacer una obra maravillosa en tu vida a partir de ese nombre. Es maravilloso entender, ¿verdad? Como decía, hay un secreto en nuestro ADN, es el nombre de Jesús, ¿verdad? Y ese nombre juntamente, ¿verdad? Lo puso el Padre en nuestra creación, en nuestra formación. Entonces tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Hay muchas veces que no entendemos el valor de los unos por los otros, pero tenemos algo que es valioso y es el nombre de Jesús. Y no somos una improvisación, cada ser humano es valioso. Por eso es que tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros, porque el nombre del Señor está en cada uno de nosotros y con los rasgos que el Señor nos hizo, somos especiales. Amén. Ahí en la palabra del Señor, vamos a otra porción. Isaac, ¿me pasas mi libretita? Y vamos a ver nada más, otra escritura. Si usted quiere saber más sobre esto, ¿verdad? Usted puede leer un libro que es del autor Josh McDowell, ¿verdad? Él escribió un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Y en su testimonio él dice eso. Él como universitario, él como estudioso, ¿verdad? Se propuso comprobar que Dios no existía. Y empezó a estudiar, empezó a buscar evidencia, hasta que las mismas evidencias lo llevaron a la conclusión de que Dios existía y que nada era una casualidad, sino todo era, ¿verdad? Planeado y creado por una sola mente, que era una mente divina. Este libro, hay evidencia que exige un veredicto. Es un libro grueso, es un libro grande, pero que para todos aquellos que quieren aprender sobre evidencia científica de que el cristianismo es verdadero y que Dios existe, lo encuentra en ese libro, ¿verdad? Y lo puede regalar a algunas personas que son ateas, si quieren conocer la verdad, ¿verdad? Algunas personas que tienen dudas les puede servir. Y hay una frase que dijo Luis Pasteur, y Luis Pasteur dijo: un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Dios. Entonces, para quien quiere saber la verdad, puede estudiar de ese lado de la ciencia, pero deberás estudiar, porque como dijo Zaira, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden crear duda, pero cuando tú te fundamentas en la palabra de Dios y buscas evidencia correcta, vas a descubrir que no hay más que un solo Dios, el creador de todas las cosas. Amén. Vamos por último a Hechos 17, 26. Hechos 17, 26. ¿Sí lo tienen? Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. O sea, el Señor dice:
nos formó de una sola sangre, ¿verdad? Formó el linaje de los hombres, ¿para dónde? Para habitar en la tierra, y les puso orden y les puso término. Bendito sea el nombre del Señor, glorificado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Está agradecido? Amén. Porque a través de la ciencia queda comprobado acerca de nuestro Creador. Está agradecido porque el Señor lo planeó, lo pensó, amén, y puso algo especial en nosotros. Tenemos que estar agradecidos, amén. Algo que tocaba Zaira ahí, ¿verdad? Si no está bien, me corrige, Zaira. Ay, ya se me fue. ¿Dónde estás? Decía que en cada base, cuando hablabas del nombre de Jehová, cada 10 bases había un puente de sulfuro, ¿verdad? Y decías cada 10, cada 5 y cada 6 y cada 5, ¿ok? Y que eso correspondía al nombre de Jesús. Vamos al Salmo 119. Sabemos que en el Salmo 19 tenemos las letras, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, en el Salmo 119, la número 1 es Aleph, ¿sí? 2, la Bet. 3, la Gimel, ¿sí? 4, Dalet, ¿sí? 5 es la Hei, ¿sí? Y decía que cada cinco bases había un puente. O sea, encontramos en el número 5, encontramos la Hei, ¿sí? Y luego, ¿cuál sigue? La Bao. Es el puente que decía cada 6 bases, ¿sí? Hay un puente. Porque el puente entiendo que es el que hace la separación, por así decirlo, o la unión de las bases. Es la unión de las bases, ¿sí? Entonces ya vimos que la número 5, la base 5 corresponde a la Hei, la 6 a la Bao, ¿sí? Y encontramos entonces, estamos en el 6, la Bao, ¿verdad? Zain, 7, Chet, 8, Ted, 9 y la 10, la Yod, ¿sí? Ahí encontramos entonces por qué en el ADN está ese número de bases, ¿verdad? Con un puente de sulfuro, ¿sí? Y decía ahí 10, ¿por qué 10? Porque empieza con la Yod, ¿sí? ¿Por qué 5? Porque sigue la Hei. ¿Por qué 6? Porque sigue con la Bao. Y viene otra base de 5 porque viene con la Hei, ¿sí? Por eso es 10, 5, 6, 5. Podría haber tenido otro orden de bases, otro número de bases, pero era un mensaje que está ahí, que está en nuestra Biblia, ¿sí? Y que Zaira ahorita científicamente nos lo demuestra en números, pero que corresponden a qué? Al alfabeto hebreo. Entonces es hermoso saber esto. Es hermoso saber que la Biblia no se contradice con la ciencia, sino la ciencia da evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y que la ciencia nos habla de la persona de Dios que existe, que nos ama, que nos creó, que nos formó y que creen que nos está esperando de regreso a casa. Y que está luchando con todos los medios, con todos los recursos, a través de todas las situaciones para que regresemos con Él. Así es que aprovechemos el amor de Dios, aprovechemos la gracia de Dios, aprovechemos todo lo que viene a nuestra vida para conocerle aquí, para escoger por Él y para hacer la elección más importante de nuestra vida, que es crecer y verle un día cara a cara en esa nueva ciudad,
porque todo lo planeó y todo lo hizo desde el principio por amor. Amén. Entonces somos valiosos y especiales y estamos de camino a nuestra casa. Nos falta poco tiempo, hermanos. Nos falta poco tiempo. Así es que tenemos que correr con toda nuestra fuerza y hablarles a otros que están afuera que también tienen la sangre de Jesús y que también tienen el nombre de Jesús en su ADN. Amén. Entonces, gracias, Zaira, por compartir con nosotros. Gracias por darnos esta evidencia. Que Dios te siga usando. Gracias a Dios por Caleb, por los dos Caleb, también estudiantes de universidad, y gracias por lo que compartieron. Que Dios los siga bendiciendo. Créanos, muchachos, que nosotros oramos por ustedes y hay un grupo de hermanas que también oran por ustedes. Que Dios les ayude en su profesión, en su desarrollo, en su crecimiento y los use y sean herramienta útil en la mano de Dios. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer. Amén. Vamos a agradecer que Él haya puesto su nombre y con su nombre haya planeado y haya formado todo lo que ahora somos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque, Señor, tú nos formaste, Señor, de tu sangre. Gracias, Señor, porque en nuestra sangre, Señor amado, tú pusiste, Señor, tu nombre. En nuestro ADN, Señor, tú pusiste tu nombre, Señor. Y desde ese ADN, Señor, nos diste, Señor, las características que tenemos ahora, Señor. Todo, Señor, es parte de un plan, todo ahora es parte de un propósito, Señor. Todo lo que ahora podemos ver, Señor, en nuestra vida, Señor, sabemos que, Señor, tú lo formaste, tú lo creaste y tú lo planeaste, Señor. Porque, Señor, tú tienes aquí una visión que tenemos que hacer, una visión que tenemos que alcanzar. Señor, gracias porque tú eres nuestro creador. Porque pusiste tu marca en nuestra vida. Señor, tú nos pusiste la marca más grande y poderosa que es tu nombre, Señor. Ayúdanos a amarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Y ayúdanos, Señor, a regresar a nuestra casa. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que podamos compartir, Señor, con otros. Señor, este amor que tú has puesto en nuestra vida. Que podamos, Señor, decirle al mundo allá afuera, Señor, que tú eres, Señor, su creador y que cada uno de ellos son valiosos. Que cada uno de ellos son importantes, Señor. Hoy que el mundo tiene tanto vacío, tanta soledad. Hoy que el mundo, Señor, no sabe a dónde va, que no sabe a qué pertenece y está buscando una identidad. Que pueda encontrar una identidad en ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a sentirnos hijos tuyos. Ayúdanos a disfrutar, Señor, de esos beneficios de ser hijos tuyos, de ser hechura tuya, Señor. Y que podamos, Señor amado, agradecer todo lo que tú has hecho por nosotros. Desde nuestro ADN hasta lo que hoy estás haciendo y lo que vas a hacer mañana y lo que vas a hacer en un tiempo adelante, Señor. Porque tú estás, Señor, al pendiente y tú estás al cuidado nuestro. Porque nos amas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta explicación científica, Señor. Gracias porque tú abres nuestros ojos y porque, Señor, tú también respondes a dudas. Ayúdanos a ser agradecidos porque tú nos hiciste hombres o mujeres. Gracias porque nos hiciste hombres o mujeres, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque desde el principio tú lo estableciste y porque sabías que ahí, Señor, tú tenías un plan para nosotros. Gracias, Señor. Puede darle gracias porque usted es mujer. Puede darle gracias porque usted es hombre. Porque Dios lo hizo así. Lo hizo con un propósito.
lo hizo para que usted pudiera en ese plan caminar y disfrutar. Dele gracias, Señor, gracias. Ayúdanos, como dijo Zaira, a estar seguros, Señor, de nuestra identidad, a estar seguros, Señor, y a defender, Señor, lo que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.